El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, también estén ustedes. Y donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 105 años la Virgen se apareció en Fátima a 3 niños sencillos, campesinos, que no tenían ningún tipo de formación cultural, histórica, y la formación religiosa que tenían era muy breve. 2 de ellos pues ni siquiera habían hecho todavía la primera comunión. Pues lo sabemos por el contexto histórico y cultural, social, en el que ellos vivieron, porque no tenían tampoco los suficientes medios para tener un conocimiento profundo de lo que vivía la humanidad y de cómo se estaba desarrollando el curso de la humanidad hasta el momento, y menos el curso de la Iglesia. Pero estos niños conocieron, ya no desde las fuentes culturales, históricas, intelectuales, religiosas, teológicas, filosóficas, geopolíticas, sociológicas, fue a través de esas fuentes que conocieron el peligro inminente en el que se encontraba la humanidad y la misma Iglesia. Lo conocieron a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. De ese corazón materno que siempre estuvo tan cerca de la verdad, porque nadie estuvo tan cerca y ha tenido la oportunidad de estar tan cerca de la verdad como hoy se lo anuncia el Señor a Tomás y a los discípulos, que la Santísima Virgen María. En ella se gestó la verdad, y primero se gestó en su corazón, y luego como consecuencia de esto se gesta en su seno. Por eso nos dirá el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium que el testimonio de la Virgen, la fe de la Virgen, merece todo el crédito de parte nuestra. Y eso fue lo que hicieron los pastorcitos: darle crédito a todo lo que ella les mostró y a todo lo que ella les dijo. Y aunque les costó sufrimiento, les costó persecución hasta de su propia familia, les costó la persecución hasta de sus mismos padres. La mamá de Sor Lucía llegó a catalogarla de mentirosa. Y no fueron las personas lejanas, fueron las personas cercanas quienes se opusieron a que ellos pudieran haber recibido algo de la magnitud como recibieron allí en Fátima. Fue la misma Iglesia, incluso de la misma jerarquía hubo oposición
a lo que ellos estaban recibiendo. A tal punto que una de las peticiones de la Virgen, o no solamente una, algunas, no se creyeron y se cumplieron inmediatamente, y por eso vino un castigo advertido por la Virgen. Porque la humanidad estaba tan ciega hasta el momento que les parecía imposible que lo que estos niños estaban anunciando fuese verdad. Es solo ahora, y no en su totalidad, en que en la iglesia se está prestando algo de atención a lo que dijeron estos niños. Solo después de que ocurren grandes hechos, profecías cumplidas, es que se comienza a prestar atención. Y por eso este es un tiempo en el que nosotros hoy, en este 2022, en el cual nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que la Virgen dice. Porque todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad, todavía Dios puede cambiar el curso de la historia y el rumbo de las cosas. Dios aún sigue extendiendo su misericordia hasta estos tiempos. Yo quiero leerles textualmente y le pido a quienes están escuchando esta homilía que vayan a las fuentes de la iglesia, que no se peguen de otras fuentes. En la página web oficial del Vaticano, Vatican.va, allí van a encontrar dentro de esta página, de este sitio web, van a encontrar una dirección como vínculo dentro de esta página, y es a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Allí en la Congregación de la Doctrina de la Fe van a encontrar publicado íntegramente el secreto de Fátima. Bueno, y la narración misma a partir de la congregación de todo este suceso, porque la Iglesia lo siguió con mucha atención, sobre todo en el papado de San Juan Pablo II y cuando el Papa Benedicto XVI era prefecto de la misma congregación. Sobre todo en la época de San Juan Pablo II y el cardenal Joseph Ratzinger, y aún dentro de su papado, se le prestó muchísima atención a lo que la Virgen había dicho en 1917. El Papa Benedicto XVI mantuvo su atención, y no solo su atención como hombre, sino como teólogo, frente a esta dimensión profética que la Virgen anunció en Fátima. Le piden a Sor Lucía, desde la congregación, por orden del Papa Juan Pablo II, que publique el secreto, que lo escriba ella misma, después de que ya lo tienen allí, pero lo quieren escrito por ella misma. Y estas son palabras de Sor Lucía. Dice ella, esto está tomado de la página oficial de la Santa Sede, Vatican.va. Pues bien, ya expuse en el segundo escrito la duda que desde el 13 de junio al 13 de julio me atormentó, y cómo en esta aparición todo se desvaneció. Ahora bien, el secreto consta de 3 partes distintas, de las cuales voy a revelar 2. No es que hayan 3 secretos, es un solo secreto contado por Sor Lucía, dividido en 3 partes. Ella aquí nos va a contar, a narrar las 2 partes del secreto. ¿Por qué se piensa que la Virgen les dijo que lo mantuvieran en secreto? Porque a lo mejor la Virgen y el cielo sabía el grado de incredulidad y el grado de ceguera en el que estaba la humanidad, y esto no lo iba a aceptar tan fácil. ¿Cuál es el problema con las verdades de Dios? Que cuando estamos a un nivel de ceguera tan alto y de oscuridad tan alto, se nos dificulta aceptar la verdad como es. Por eso cuando el ángel San Juan en el Apocalipsis ve el ángel que tiene el libro en la mano, hay una voz que le dice acércate, y toma el libro que el ángel tiene en la mano, porque no sabían qué había escrito allí, y le dice, antes de tomar el libro, le dice el ángel, la voz le dice a San Juan, te va a saber amargo, te va a saber como la hiel, pero después será dulce.
va a amargar tus entrañas. De hecho, la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada, que cuando entra a la entraña, la divide. Es cierto que la palabra de Dios como verdad misma nos pone en tensión, nos confronta, y hay veces es hasta tan fuerte que hasta la rechazamos. No la queremos así. Y por eso la Virgen tuvo que darles este anuncio a modo de secreto. Porque lo sabemos por el contexto que estaba viviendo la misma iglesia. El Papa León XIII ya había escrito más de 25, casi 30 encíclicas, apesadumbrado por la incidencia del error dentro de la iglesia. Cuando alguien está en la ceguera y en la oscuridad, no va a aceptar las cosas fácilmente. No las va a aceptar fácilmente. Entonces la Virgen les da un secreto que ellos tienen que conservar. Y solamente cuando el Santo Padre considere que se debe revelar, se revelará. Ahora bien, el secreto consta de 3 partes distintas, de las cuales voy a revelar 2. La primera fue, pues, la visión del infierno. Unos niños, Jacinta de 7 añitos, Francisco de 8 y creo que Sor Lucía estaba para cumplir los 9. Estos niños que no tenían maldad en su corazón, niños que les gustaba jugar, no tenían la fuente de maldad que hoy tienen los niños. No estaban teniendo acceso a las cosas horrendas que viven los niños hoy, pero ven el infierno estos niños. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras y bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo en la primera aparición, de no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y de pavor. O sea, los niños estuvieron al punto de la locura. Es que esto perturba. Si nosotros viéramos los efectos de nuestras malas acciones hoy, no habría psicólogo, psiquiatra o clínica mental que nos sirviera ante el efecto de cosa tan aterradora. Yo siempre pienso que la misericordia de Dios es tan grande con nosotros, que tanta fealdad, tanta horrendad del efecto de nuestro pecado, solo lo puede soportar Él. Nosotros no soportaríamos. Solo pensar en nuestro pecado personal y los efectos de nuestro pecado personal, solo lo puede soportar Dios. Y por eso Dios es tan bueno que no nos lo deja ver. Más bien nos pide penitencia, lo que la Virgen va a pedir: penitencia, sacrificio, ayuno y oración, para que las cosas se meguen y no nos toque ver todo eso. Pero es real, el infierno existe, y hay demonios, y hay almas condenadas allí en el infierno. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que los pastorcitos ven en el infierno el efecto de los pecados que se están cometiendo en el presente. ¿Por qué pecados las almas están yendo al infierno? Jacinta llega a advertirlo, que los pecados de lujuria, de impureza, son los que más almas están llevando al infierno.
Es real, existe. Cuando algunos teólogos ya negaban la existencia del infierno y otros que no la negaban lo describen como algo muy bonito, como un paraíso. ¿Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores? Les dice la Virgen. Para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Primera esperanza. Esta es una luz de esperanza. ¿Qué quiere hacer Dios? Establecer la devoción al corazón inmaculado de la Virgen para salvar las almas, para que más almas no vayan al infierno. Este es un signo de esperanza muy grande, el corazón inmaculado de la Virgen. Por eso Lucía no fue llevada con Jacinta y con Francisco al cielo inmediatamente. La Virgen les dijo que en poco tiempo Francisco y Jacinta iban a ser llevados al cielo. Pero a Lucía le dijo que se tenía que quedar, porque Dios quería valerse de ella para establecer la devoción a su corazón inmaculado. A mí me da mucha pena y tristeza, dolor, cuando a veces nosotros miramos tan deportivamente las celebraciones del 13 de mayo. Ojalá no se queden cosas externas, simplemente actos de piedad externas, sin lo que la Virgen pidió, y sin comprender y entender en qué consiste la devoción a su corazón inmaculado. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Otro signo de esperanza. Si se hace, la Virgen condiciona. Miren, hoy los Hechos de los Apóstoles, San Pablo está anunciando la promesa de salvación cumplida. Pero la promesa salvífica tiene unas condiciones. Y por eso unos la aceptan y otros la rechazan. San Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Y va mucha gente, pero dice los Hechos de los Apóstoles que algunos creyeron, no todos creyeron. Y los que no creyeron se fueron a perseguir al apóstol y a Bernabé. Hoy los que no están aceptando las condiciones salvíficas persiguen, critican, juzgan, condenan a quienes están, como los pastorcitos que están comunicando un mensaje de salvación, pero la Virgen condiciona. Si se hace, si se obedece lo que yo les voy a pedir, si se hace lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Y eso que la Virgen no dice todas, muchas almas y tendrán paz. Otro signo de esperanza, pero condicionado a la obediencia. No a cualquier obediencia, la obediencia a la Virgen, la obediencia a Dios. No se dejen meter paja auténtica de error, que obedecer a cualquiera, no. Estamos llamados a obedecer a Dios. Hoy hay quienes en nombre de Dios se presentan como absolutos y presentan sus órdenes como absolutas, como si fueran órdenes divinas. No, Señor. Cuando las órdenes no están vinculadas a la voluntad de Dios, paja, mundo y hasta diablo escondido ahí. Ojo, cuidado. ¿Qué es lo que el Inmaculado Corazón de la Virgen nos está diciendo? La guerra pronto terminará, si se hace lo que la Virgen va a pedir. La guerra pronto terminará porque está en 1917, Primera Guerra Mundial, todavía están en guerra. Pero si no obedecen, aquí hace otra advertencia de la Virgen, si no obedecen, si no dejan de ofender a Dios, oigan,
Oigan cuando no cumplimos los mandamientos. Oigan cuando no escuchamos la palabra de Dios. En el pontificado de Pío XII comenzará otra guerra peor. Es la Virgen tremendo. Esto se lo está diciendo el 13 de junio de 1917. Están en el contexto de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué van a saber los pastorcitos? Ni siquiera saben cómo se llama el Papa actual. Y aquí la Virgen ya está dando 23 años antes. Está dando el nombre del Papa que va a reinar en ese momento. Pío XI. Y hubo un Papa que se llamó Pío XI. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué iban a saber los pastorcitos esto? Dice, cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar el mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, clarísimo, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Más claro no canta un gallo. La Virgen lo advirtió, si no obedecen, va a estallar la guerra. Dios va a castigar al mundo con la guerra. Vendrá el hambre, que lo cuenten los que vivieron eso allá en 1939-38, que empezó la Segunda Guerra Mundial, que lo cuenten hasta el final, que entrando casi los años 50, los frutos de la Segunda Guerra Mundial. La Virgen no estaba mintiendo, los pastorcitos no estaban mintiéndole a nadie, no estaban engañando. Para impedirla, para impedir que eso se realice, que no se dé eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Los 5 primeros sábados de mes que la Virgen ha pedido y que hemos venido haciendo ya desde en toda esta pandemia. Hay mucha gente que los ha venido haciendo, que se une, los hace, pero esos sábados no es solamente hacer el sábado reparador, hay que hacerlo con las condiciones que la Virgen y el cielo pidió. Confesión. Ojo que el que se confiesa tiene que tener propósito de enmienda. Hay confesiones sacrílegas. Gente que se confiesa con el deseo de no arrepentirse, de seguir pecando, de seguir en las mismas. Confesiones sin contrición de corazón. Eso es abusar del sacramento de la confesión. Cuando uno va a confesarse es porque va arrepentido. Es una de las condiciones que la Virgen pone para los primeros sábados reparadores, la confesión. Hay gente que ni siquiera hace examen. A mí me traen personas, padre, confiese esta persona que accedió a la confesión. Lo primero que yo les pregunto, ¿ya se preparó? Padre, pues yo ni siquiera me sé los 10 mandamientos. Y yo, hijito, hijita, tienes que ir a preparar tu confesión primero. Porque si no, no vas a obtener los frutos que te quiere dar Dios por esta confesión. Hay gente, evangelizadores que le mandan a uno, vea padre, confiéselo, y yo que se siente uno a confesar, no han preparado la confesión, ni siquiera saben qué es una confesión. Esa es tarea de los evangelizadores. Padre, prepárelo usted, Dios te confía esa tarea a ti, prepáralo. Creemos que con decirle a la gente confiésese ya con eso, no, a la gente hay que mostrarle la realidad del pecado. Hay que hablarles de eso, pero nos da miedo hablar. No, padre, porque pierdo su amistad y después, sí. O los sacerdotes, padre, después no se nos van de la iglesia y no nos echan más ofrendita en la ponchera. Qué pesar. Da tristeza lo que hemos llegado hoy.
Padre, no ve que es una familia muy querida y si yo me pongo a hablar de estas cosas. Miren, por ejemplo, hoy en el uso de los métodos anticonceptivos. Eso tiene repercusiones eternas. Eso tiene repercusiones eternas. Y es grave. Es grave. ¿Por qué creen que San Pablo VI escribió una encíclica? La Humanae Vitae, la escribió en un momento muy angustiante para él, en la que veía cómo dentro de la vida matrimonial se estaba paganizando el matrimonio y se estaba paganizando la unión conyugal de los esposos. La Iglesia lo vio claro. San Juan Pablo II hizo una advertencia que hasta dentro del matrimonio se comete pecado de adulterio. Padre, pero es que nos casamos por la Iglesia. San Juan Pablo II lo advirtió. Una catequesis que él tiene muy profunda sobre esto, hace la advertencia. Hasta dentro de la relación conyugal se puede cometer adulterio. Así la Iglesia. San Juan Pablo II fue muy claro, por eso y tuvo oposición. Le decían rigorista moral. Bueno, y por ser rigorista moral, está en el cielo, fue canonizado. Y es de los bienaventurados marcados con el sello del Cordero. Porque no tembló a la hora de predicar la verdad. Cuánto bien le hizo a la Iglesia. Cuánto bien a la humanidad. Cuánto bien. Para impedirla, si se atienden a mis deseos, otra vez la Virgen dice, si se obedece. Si se atienden a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre acaba hace poco de consagrar Rusia al corazón inmaculado de la Virgen. ¿Cuántas cosas se hubieran evitado si le hubiéramos creído a la Virgen? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto han tenido que rogarles aquí en Colombia a los presidentes, a los mandatarios para que consagren, renueven la consagración al corazón de Jesús, pero rogando el cielo? Y no se ha atendido. Acabo de recibir un comunicado de la Arquidiócesis de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón. Hoy va a ser un acto, creo que de consagración, y van a hacer un acto de piadoso a la Virgen para pedir misericordia al cielo. Ojalá todos los obispos de Colombia hicieran lo mismo. No solo de Colombia, sino del mundo. Los sacerdotes, hoy nos uniéramos. Es que miren esto lo que dijo la Virgen fue real. 105 años después lo que estamos viviendo. Porque no se atendió. La Virgen dijo, sí se atiende. Y si no se atiende, miren lo que va a venir. Y Rusia expandió la ideología comunista por el mundo, nadie la pudo detener, hasta tal punto que miren el conflicto que tenemos hoy en Colombia. ¿Fruto de qué? De eso. Ojalá haya gente que no tenga como tan torpe la razón. Porque es que hasta dentro de la iglesia. Vaya, ni siquiera lo analicen religiosamente. Vayan, hagan una lectura geopolítica. Geopolítica. Si al menos utilizan en algo bueno la razón. Para que se den cuenta que esto es real. Pero como es que ya no utilizan la razón, utilizan el instinto, lamentablemente. Si Sócrates hoy estuviera vivo y viera esta sociedad, parece que no tuviéramos entendedera. Y hoy dentro de la iglesia hay pastores que parece que no tuviéramos entendedera. Solo pasionalmente, de una manera vehemente. Hacemos lectura de las cosas sentimentalmente, como si ya no hubiera inteligencia y razón. ¡Qué pena! Por eso nos va a advertir el magisterio que la fe tiene un condimento racional.
Pero vayan, no lo miren religiosamente, vaya el que quiera hacer una lectura social, que quiera hacer una lectura geopolítica, no más, para que se dé cuenta que esto es real. Cómo se regó el comunismo, la ideología comunista por el mundo. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Antes de la venida de nuestro Señor, la Virgen promete un tiempo de paz. No lo estamos viviendo en ninguna parte del mundo. Pues algunos lugares específicos. Hace poco, el año pasado que tuve la gracia de estar en Medjugorje, ese es un recinto de paz. De paz, ahí es la cultura de la Virgen, de Dios, de la Eucaristía. Solo algunos lugares muy pequeños. ¿Por qué? Porque está la protección del cielo allí, porque se ora, porque hay conversión, porque la gente... Mire, yo confesé jóvenes ahí. ¿Cuánto hace que fue tu última confesión? Padre, hace 3, 4 días. La gente preocupada por vivir en gracia. Eso es fascinante, a mí eso me... Cuando hoy, ¿qué tiene que estarse confesando cada 8 días? Yo trato de confesarme cada 8 días, hago lo posible. Padre, ¿y usted qué? Ante Dios uno tiene tanto de qué arrepentirse. El Salmo dice que el justo peca 7 veces al día. Pobrecito de mí, que apenas lo hago cada 8 días, ¿sí? Todavía estoy tan ciego que solo cada 8 días puedo ver faltas en mi conciencia. Dicen que San Juan Pablo II acudía con muchísima frecuencia a la confesión. Estas son las 2 primeras partes del secreto. Vamos a leerlo rápido para que ya ustedes lo profundizarán, pero medítenlo, órenlo, atendamos a lo que la Virgen nos pide. Lo primero en estas 2 partes es que la Virgen pide la devoción a su corazón inmaculado, consagración de Rusia. Esa es la esperanza para nosotros, el camino que la Virgen nos está ofreciendo. Por eso Jesús le dice a Santo Tomás, ustedes ya conocen el camino. Métanse por el camino, ya saben cuál es el camino para ir al Padre. La Virgen nos está recordando eso del Evangelio, cuál es el camino. Comunión reparadora de los primeros sábados de mes, tenemos que difundir esa devoción. No nos quedemos solamente para nosotros y preparemos cada primer sábado de mes la comunión reparadora, la confesión, porque eso conlleva la comunión reparadora, confesión, los 15 minutos de la meditación de los misterios de la vida de Cristo y el rezo del Santo Rosario. Confesarse y comulgar y hacer todas esas prácticas con intención de reparar el corazón inmaculado de la Virgen. La consagración a la Virgen, pero no la hagamos deportivamente, no pensemos que una medalla nos va a salvar. No pensemos que un escapulario nos va a salvar. O que una práctica de 30 días nos va a salvar. No, es la vida, la conversión. Obedecer lo que hacemos en esas prácticas y las promesas que hacemos. Es la obediencia, eso es lo que nos salva. No es hacer prácticas y ya, y me puse una medalla y estuve en una ceremonia y me firmaron un certificado. No, eso no sirve, no te va a servir para nada. Es más, te van a echar en el ataúd y ni certificados ni nada de eso te van a poder echar. ¿Qué vas a poder llevar en tus manos cuando te presentes al día del juicio? La vida, lo que obedeciste, lo que pusiste en práctica. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe, dice Santiago. Tercera parte, esta primera parte, estas 2 partes del secreto son tremendas. Viene la tercera parte del secreto. Después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, tercera parte. Un poco más en lo alto, o sea, está la Virgen aquí abajito y aquí más alto, está un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecían
iban a incendiar el mundo. Llamas de castigo, de fuego. Es lo que ven los pastorcitos. Parece que esas llamas son tan tremendas y aterradoras que tienen la capacidad de incendiar el mundo. Es lo que nos dice el libro del Apocalipsis, tal cual. Es que esto que están viendo ellos no es nada diferente a lo que trae el libro del Apocalipsis. ¿Por qué la iglesia cree que esto fue natural? Porque los pastorcitos ni siquiera sabían leer. La cultura, el ambiente cristiano en el que ellos vivían no había la suficiente formación y no tenían tanto acceso a la Sagrada Escritura. ¿De dónde sacaron ellos todo esto? La Virgen tiene que mandarlos a estudiar porque no saben leer. Pero ven todo esto. Y dice, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. La Virgen deteniendo con la mano derecha. Esa detención son las súplicas de a quienes la Virgen les ha pedido que recen el Santo Rosario. Y por eso alcanza a detener con su mano, ¿sí?, la espada justiciera de fuego. Pero si dejamos de rezar el rosario, si dejamos de orar, la Virgen no va a poder detener más. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subieron una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas. ¿Cómo estamos hoy? La humanidad está en ruinas. Hoy el diablo ha destrozado los principios morales en toda la humanidad. Esta humanidad está en ruinas y está en peligro. Está en peligro. Y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. La Iglesia siempre nos da la posibilidad de darle a este tipo de cosas dos sentidos a la hora de interpretar: el sentido literal y el sentido espiritual. Hoy hay cadáveres en el mundo, gente, como dice el libro del Apocalipsis, parece que tuvieran nombre de vivos, pero están muertos, son puros cadáveres andantes. Están en tanta tiniebla y error que solo se mueven por inercia. Cadáveres. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Miren, Juan Pablo II había leído esta parte del secreto. Lo mandaron. Bueno, eso estaba guardado en la Congregación de la Doctrina de la Fe, en unos archivos secretos. Cuando le hicieron el atentado, él lo manda a publicar. Bueno, lo pide que se estudie y él entiende que esto es con él, que esa profecía se había cumplido con él. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y diversas clases y posiciones. Bajo los brazos de la cruz habían dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas de los que se acercaban a Dios. Esto está publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, autorizado por el Santo Padre, y allí mismo está la interpretación teológica que se le da a este secreto por el cardenal Joseph Ratzinger. Es decir, que nosotros nos podemos fiar porque es la Iglesia la que nos lo está presentando. Hermanos y hermanas, la humanidad está en peligro. Y hay esperanza todavía. ¿Cuál esperanza? Lo que la Virgen nos está pidiendo. Dejar de ofender a Dios en primer lugar, es decir, la conversión radical. No, que es que, Padre, es un proceso, espéreme.
No, estamos en peligro de caer en el abismo ya, conversión rápido, dejar de ofender a Dios. Lo segundo, la consagración al corazón inmaculado de la Virgen, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. El Papa Francisco ya consagró a Rusia. Pero miren lo que está pasando. Rusia no se detiene. Ya la Virgen lo había dicho. Hagámosle caso a la Virgen. Porque la catástrofe anunciada es tremenda. Pero hay esperanza. Si rezamos el rosario, si nos convertimos, si oramos, si hacemos penitencia, si ayunamos, si dejamos de ofender a Dios y ya nos soltamos de una vez del mundo, del pecado y del mal, hay esperanza, hay posibilidad de salvación, todavía hay oportunidad y el cielo nos la está ofreciendo. Volvamos a la Eucaristía, volvamos al Señor y vuelvan a repasar ese mensaje de la Virgen. Hoy, 13 de mayo, yo sé que hay una gracia especial. Hay una gracia especial en atención a la promesa de salvación que San Pablo está anunciando en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, y en atención también a lo que el Evangelio hoy nos trae de una manera tan bella, cuando el Señor le dice a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy el camino de salvación, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va a llegar a Dios si no es por Jesucristo y por todo lo que Jesús nos pide. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.